Y acá este cuadro es un cuadro que hace una diferenciación, teniendo en cuenta mucho el reporte patológico de la pieza operatoria, los valores tanto del Gleason y fundamentalmente, y esto es lo más importante quizás, la cinética del PSA, es decir, cómo el PSA va aumentando en el tiempo. Eso quizás es lo que nos da mayor utilidad o mayor importancia para nosotros poder diferenciar si estamos frente a una recurrencia local o a una recurrencia a distancia. Se dice que cuando el Gleason es menor de 7, cuando no hay invasión de vesículas seminales, cuando no hay compromiso de ganglios linfáticos, cuando el PSA se hace detectable después de un año de la cirugía radical, es decir, hay falla bioquímica después de un año que ya pasó la cirugía, o cuando esta velocidad es menor de 0.75 nanogramos por mililitro por año, y el tiempo de duplicación del PSA es mayor de 6 meses, es más probable que estemos frente a una falla local. Como ustedes verán, acá no hay ningún examen de imágenes en estos parámetros para diferenciar la falla local de la falla a distancia. Las otras consideraciones que están mencionadas, ¿no? Un Gleason de 8 a 10, una velocidad de PSA rápida, un tiempo de duplicación muy corto, todo eso nos hace pensar que estamos frente a un cáncer más agresivo y que lo más probable es que estemos frente a una recurrencia a distancia, que son la gran mayoría de los pacientes que hacen falla bioquímica. Si nosotros revisamos la mayoría de estudios de falla bioquímica, el 70% aproximadamente son fallas a distancia. Solamente nos queda un promedio de 20-30% que pueden tener solamente falla local. Ahora la pregunta es, ¿no?, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿Qué tratamiento nosotros debemos instalar a estos pacientes que ya hemos diagnosticado, en primer lugar, si estamos frente a una falla local o una falla a distancia? La observación vigilada. Quienes defienden la observación vigilada se basan en muchos trabajos, como el que ya les mencioné del Joe Hawkins, de que el tiempo que transcurre pues desde la aparición de la falla bioquímica hasta la muerte es largo. Entonces, generalmente se dice que solamente el 34% de pacientes hacen metástasis clínica, según un estudio de Moll en el Journal of Urology del 2004. Y la opción para ello sería observar a los pacientes y solamente instalar un tratamiento hormonal cuando hay aparición de la recurrencia clínica, es decir, un tratamiento hormonal tardío. Antes de que pase, ¿no?, ¿qué pacientes generalmente serían candidatos? Pues aquel paciente que quizás tiene una expectativa de vida menos de 5 a 10 años, ¿no?, que tiene una comorbilidad social. Entonces, este tipo de pacientes es mejor observarlos y darle un tratamiento cuando en realidad este paciente tenga manifestaciones clínicas de la enfermedad. La radioterapia. La radioterapia es el único tratamiento con intento curativo para los pacientes que han tenido solamente recurrencia local. ¿Qué tipo de pacientes deben ser sometidos a este tipo de tratamiento? Aquellos que tienen una expectativa de más de 10 años de vida. La dosis recomendada por la ASTRO es alrededor de los 64, otros dicen hasta 65 grays. Los mejores resultados de estos pacientes se obtienen cuando la radioterapia se inicia con valores de PSA menores a 1.5 nanogramos por mililitro. Se dice de que más o menos hay un 70 a 80% de pacientes que cuando la radioterapia se inicia estos valores no progresarán clínicamente. Si nosotros empezamos la radioterapia con valores de PSA mucho más altos, definitivamente la probabilidad de progresión de la enfermedad es alta y es más seguro que en un momento futuro, en un tiempo futuro se le dará tratamiento hormonal. Este es un cuadro que, para mencionar, ¿no?, la probabilidad de PSA indetectable a 10 años en pacientes teniendo en cuenta el score Gleason y los márgenes quirúrgicos. Como vemos, alrededor del 72% cuando hay margen positivo con Gleason menor de 6 y de 7 con márgenes negativos, un 72%. El tratamiento hormonal. En cuanto al tratamiento hormonal, no hay nada estandarizado, fundamentalmente en cuándo empezar el tratamiento hormonal a estos pacientes. Nosotros, si es que al paciente lo hemos catalogado como que nos está haciendo una falla diseminada o una falla a distancia, tenemos que tener en cuenta en qué momento vamos a tratar al paciente. La gran mayoría de los estudios mencionan de que no hay diferencia en la sobrevida
si nosotros iniciamos un tratamiento hormonal temprano, es decir, en cuanto sucede la falla bioquímica, o cuando iniciamos un tratamiento hormonal cuando el paciente ya ha presentado la manifestación clínica de la enfermedad. Si bien es cierto, ¿no?, de que haciendo un promedio de la gran mayoría de pacientes la evolución es muy parecida, sí hay un tipo de pacientes a los cuales es recomendable iniciar el tratamiento hormonal temprano. ¿Quiénes son? Aquellos que, como mencioné en un primer momento, tienen un curso muy acelerado, una velocidad muy rápida de aumento de PSA, un tiempo de duplicación muy corto. Es decir, aquellos pacientes que tienen un Gleason de 8 a 10, que tienen altas probabilidades de progresar en un tiempo corto. A ese tipo de pacientes quizás sí beneficie un tratamiento hormonal temprano. Y este cuadro no hace más que mencionar la diferencia, ¿no?, en cuanto a lo que es la sobrevida libre de metástasis clínicas en este tipo de pacientes. Si vemos alrededor del 80% de sobrevida para aquellos pacientes a los cuales se les administró el tratamiento hormonal en cuanto sucedió la falla bioquímica, comparado con un 60% a aquellos que se le inició el tratamiento hormonal una vez que aparecieron las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esta tabla es para mencionar lo que les decía en un comienzo, ¿no? La gran mayoría de estudios son retrospectivos, y del 6 estudios solamente hay 2 que dieron como resultado una ligera ventaja en la sobrevida cuando el tratamiento hormonal fue temprano, pero la gran mayoría de estudios, tanto en la sobrevida como en la mortalidad general, o en la sobrevida general, perdón, es muy similar. Y solamente yo diría que deberíamos empezar un tratamiento temprano en aquellos pacientes de alto riesgo de progresión. Un paciente que el PSA aumenta muy rápidamente, que su tiempo de duplicación es demasiado corto, un Gleason 8, ese tipo de pacientes sí se van a beneficiar si nosotros iniciamos un tratamiento hormonal temprano. Esto es un algoritmo de tratamiento del European Urology. Acá mencionamos, ¿no?, de que catalogan ellos con mayor de 0.4 en dos tomas de pacientes que fueron sometidos a prostatectomía radical con una evaluación metastásica negativa. La expectativa de vida de más de 10 años. Si es que esto se presenta, nosotros tenemos que ver qué posibilidades que tiene este paciente de que responda a la radioterapia. En otras palabras, si este paciente es más probable que tenga una recurrencia local, entonces será sometido a radioterapia. Pero si vemos que todos los factores son de mayor riesgo, tanto Gleason 8, tiempo de duplicación muy corto, velocidad muy rápida del PSA, una aparición o una recaída del PSA muy temprana, no antes del año o incluso antes de los 6 meses, eso nos va a hacer pensar más que estamos en una falla a distancia, y ese tipo de pacientes se van a ser mejor manejados con tratamiento hormonal. Los predictores de progresión de enfermedad post-radioterapia de rescate, creo que ya está claro, ¿no? Es el score Gleason de 8 a 10, un PSA mayor de 2 antes de iniciar la radioterapia, ya se mencionó que debería ser menos de 1.5 para nosotros dar radioterapia para tener mejores resultados, márgenes quirúrgicos negativos, tiempo de duplicación corto, menos de 10 meses, invasión de vesículas seminales. La otra parte que también he tocado en forma más sucinta es lo que es cómo se maneja la falla bioquímica post-radioterapia. En cuanto a esto, generalmente esto lo manejan los radiólogos. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que para catalogar que hay falla bioquímica post-radioterapia se necesita un valor de 2 nanogramos por mililitro del PSA por sobre el nadir, es decir, por sobre el nivel más bajo de PSA que ha alcanzado el paciente después de haber recibido radioterapia como tratamiento primario de curación, es decir, para pacientes con cáncer de próstata localizado que no se sometieron a cirugía, sino que fueron a radioterapia. Entonces, en este tipo de pacientes, este es el valor que se considera como falla bioquímica, ya que en un primer momento la ASTRO catalogaba como 3 aumentos sucesivos del PSA desde que el paciente alcanzó el nadir, que generalmente no es inmediato a la radioterapia, sino es después de un promedio de un año, año y medio después de que recibe la radioterapia. Entonces, ¿cómo se manejan estos pacientes? Acá es necesario tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Se supone que un paciente que fue sometido a radioterapia es un paciente con cáncer de próstata localizado, en este caso lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, se dice que los pacientes que reciben radioterapia más o menos tardan 2.5 a 3 años en que se hagan negativas las biopsias, el tejido prostático, ¿no? Se hagan negativas.
Hay un 45% de falsos positivos, y acá quizás lo más importante, ¿no? Se debe hacer biopsia prostática solamente a aquel paciente que recibió radioterapia por un cáncer de próstata localizado y que se le va a ofrecer una cirugía de rescate. Si nosotros vemos que el paciente no es tributario para una cirugía de rescate, no tiene ningún sentido hacer una biopsia de próstata a este tipo de pacientes que recibieron radioterapia, sino probablemente esos tipos de pacientes irán a un tratamiento hormonal adyuvante. En cuanto al esquema de manejo, igual, ¿no? La observación, la terapia de rescate, me estoy refiriendo acá en este caso a una prostatectomía radical de rescate, y el tratamiento hormonal, que es lo más común y lo más usual que se hace con este tipo de pacientes. Estas son unas tablas donde se ve la relación entre el nadir de PSA, post-radioterapia, y la sobrevida libre de recurrencia. Acá vemos los extremos, ¿no? Mientras el nadir fue más bajo, la sobrevida es mucho mayor, alrededor del 80%. Cuando el nadir alcanzado por el paciente que recibió radioterapia no es muy bajo, sino está por sobre los 2 nanogramos por mililitro, la sobrevida es mucho menor, menos del 20%, 18 a 20% mencionan los estudios. La prostatectomía radical de rescate. ¿A qué pacientes se les puede ofrecer esta cirugía? A pacientes con enfermedad clínica órgano confinada antes y después de la radioterapia inicial, que tengan una expectativa de vida de más de 10 años, la mortalidad específica por cáncer de próstata a 10 años, alrededor del 25%, la probabilidad libre de progresión a 5 años, el 55% si el PSA estuvo entre 4 y 10, y el 85% si el PSA fue menor de 4. Complicaciones, la injuria rectal 2%, incontinencia urinaria 30%, estrechez uretral 30%, impotencia 55%. Obviamente, operar un paciente que fue sometido a radioterapia de una cirugía radical, la cirugía es más dificultosa, más compleja, y las complicaciones también son mayores. Pero hay pacientes a los cuales se les puede dar ese chance de un intento curativo, teniendo en cuenta algunos factores que ya se mencionaron anteriormente. La terapia hormonal temprana, creo que ya está claro esto, ¿no? Pacientes con Gleason de 8 a 10, un tiempo de duplicación menor de 3 meses, una falla bioquímica temprana, y es recomendable la terapia hormonal iniciar cuando el paciente tiene un PSA aún menos de 4 nanogramos por mililitro. Muchas gracias.